Bueno, feliz sábado para todos. Contento y felices de estar nuevamente, que no es tan fácil llegar, pero hoy el Señor lo permitió. Bueno, cuando me dijeron de este cambio, siempre que me dan una oportunidad, sigo con el tema de por qué y cómo estudiar la Biblia. La primera fue en una Semana Santa y hablamos ese sábado de lo que pasó en aquella Semana Santa, Jesús en la cruz el sábado. Pero entonces, al primer día de la semana, caminando a Emaús, Jesús se encuentra con dos de los discípulos, no de los apóstoles, dos discípulos, y le cuenta que a través de todas las Escrituras se veía el mensaje de Jesús. Después, en el retiro espiritual, estudiar la Biblia por toda la unidad de pensamiento. ¿Se acuerdan? Toda la unidad de pensamiento. Y el siguiente tema es estudiar la Biblia cuando se estudia un tema, estudiar en realidad todo lo que se habla de ese tema, o por lo menos centrar todo lo que se habla de la oración, para después decir, bueno, de todo esto que es la oración, hoy vamos a hablar de esta arista. Pero hay un tema que para mí dentro del estudio de la Biblia es vital, es ser guiados por su Espíritu. Todo lo demás, si la otra técnica no la sabemos, de cómo es estudiar la unidad de pensamiento, todo un tema, si somos guiados por el Espíritu, eso es tremendamente superior. Y está muy relacionado lo que vamos a ver hoy con la lección de escuela sabática. Así que va a ser una pequeña introducción a la escuela sabática. ¿Cómo es el título de la escuela sabática de este trimestre? ¿Recuerdan? Uniendo. En el trimestre. Uniendo el cielo y la tierra. Pero para estar unidos en aquel gran momento, tenemos que estar unidos ahora aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo dice, ¿no? Haya pues en ustedes, ustedes, este sentir que hubo en Cristo. Ahora no se desanimen, queridos hermanos. Esta lección, si buscamos todo lo que dice Pablo con respecto a eso, parece que Pablo dice, haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero en realidad, hermano, es haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque siempre hay que estimar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Está bien eso que esté claro? Entonces, qué importante es que ustedes también tengamos presente todos que Pablo también tuvo sus situaciones. ¿Siempre tuvo Pablo ese sentir? Les pregunto. ¿Siempre tuvo Pablo ese sentir? ¿Qué pasó cuando termina el primer viaje misionero y se inicia el segundo viaje misionero? El compañero de viaje le dice a Pablo, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo le dijo, no podemos arriesgar mucho tiempo, no podemos arriesgar muchos, recursos también materiales por una persona que todavía no está madura. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó entre esos dos hombres de Dios? Un Pablo que tuvo el privilegio de tener un encuentro con Cristo. Y Bernabé es un ejemplo extraordinario de la palabra de Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia en Hechos? Tuvieron una contienda, ¿cómo? ¿Cómo fue la contienda entre Pablo y Bernabé? No pequeña. ¿Entienden? ¿Por qué digo esto? Porque esta lección, cuando lo agarramos en el todo, es para todos. No es para ustedes, es para nosotros. Y si alguno de nosotros hemos tenido algún problema, tenemos que estar unidos.
Porque Pablo después se unió o no se unió con Juan Marcos. Al fin de su ministerio le dice, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Vieron que lo entendió? ¿Y se acuerdan cuando Pablo le habla a dos mujeres? Ruego a Evodia y a Síntique que tengan el mismo sentir. Gracias, gracias. Si hay respuesta me siento mejor. Fíjense, eran dos mujeres que estaban trabajando para Dios, pero había algún cortocircuito. ¿Y qué dice Pablo de Evodia y Síntique? ¿Dónde están los nombres de ella? En el libro de los cielos. Gracias. Está salvando los papeles. Está en el libro de los cielos. ¿Lo van entendiendo, hermanos? ¿Tuvimos algún problema? Pablo también lo tuvo. ¿Qué dice el autor de la lección? ¿Quién no tuvo problema? Él lo dice. Y Clinton Waller es un maravilloso instrumento de Dios, humilde instrumento de Dios. Pero él se atribuye de que también hay problemas. Con esto quiero decir que si en este conflicto de los siglos, algo en el hogar, en el trabajo y sobre todo en la iglesia nos separa, hermanos, el mensaje es para nosotros. Tiene que haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Decía uno de los días, ¿no? De la lección. ¿Cuál es el gran misterio de la piedad? La encarnación. Él fue manifestado en carne. Como no está explicado cuál es Él, algunas Biblias traducen Cristo fue manifestado en carne y otros dicen Dios fue manifestado en carne. Pero el original dice Él fue manifestado en carne. Pero cuando uno sigue el himno ese de Segunda de Timoteo, creo que es el día jueves, ¿no? Cuando uno sigue el himno de ese Segunda de Timoteo, es Jesús, el que luego es recibido arriba en gloria. ¿Entienden eso? Bueno, con esto en mente, qué importante es, hermanos, que para estudiar la Biblia tengamos presente 4 cosas. La Biblia se estudia todos los días. No solo de pan vive el hombre. ¿Comemos todos los días el alimento físico? Sí. El alimento espiritual también. Estos eran más nobles que lo que estaba en el otro pueblo, en Tesalónica. ¿Por qué? Porque estudiaban las Escrituras todos los días para ellos saber si lo que Pablo y el compañero decían era así. Y Pablo se puso contento. Esto estudian la Biblia todos los días y en forma individual. Tercer paso, guiados por el Espíritu. El tema que vamos a tratar de ver hoy. Y por último, con fe. Si no hay fe, vamos a tener una teoría hermosa, pero no va a servir en la aplicación de nada. Fe es aplicar a nuestra vida lo que hemos estudiado. De esos 4 temas, creo que, hermanos, vital es el guiados por su Espíritu. Y también hay 4 pasos para guiados por su Espíritu. Pero antes de captar esa verdad de guiado por su Espíritu, ¿será importante la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Vamos a ver, vamos a buscar solamente algunos versículos. Primera a los Corintios capítulo 2. Primera a los Corintios capítulo 2. Pablo estuvo mucho tiempo en Corintio y Corintio era una iglesia con muchos problemas. Pero hay que aprender de Pablo, ¿Esta iglesia tiene problema? Me mando a mudar a otra iglesia. No, se quedó 3 años ahí. Y ahí en 1 Corintios capítulo 1, ustedes saben el problema que había, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Bueno, personas carnales, le dice el apóstol, porque están mirando a los hombres, pueden ser guiados por Dios. Pero en el capítulo 2 leemos lo siguiente, el versículo
Vamos a empezar a leer del 10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? De la misma manera, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y atención, el apóstol puede decir, y nosotros hemos recibido, no dice hemos. ¿Qué dice? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No somos mundanos, dice el apóstol, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual en el que es espiritual. Pero el que no es espiritual, el que es carnal, pero el hombre natural, animal, sarquicos, animal, natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe, no las recibe? Porque para él son locura, necedad. Y no es que no las quiere entender. Acá no dice que no las quiere entender. Dice no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Este texto solo alcanza? Si no está el Espíritu de Dios, no podemos entender la palabra de Dios, menos después de aplicarla. Entonces, hermanos, hay que resumir porque el tiempo es corto, pero realmente quiero que sepan que es vital, que creo que sepamos todos, que es vital la recepción del Espíritu Santo. Hay una hojita en la fe de Jesús que de toda la fe de Jesús solamente agrego 2 versículos, pero un versículo lo agrego en la número 3, que habla sobre el Espíritu Santo. Esta es de una persona que se puso a estudiar la Biblia y en la 3, 4 dejó, entonces la tengo como base para los estudios bíblicos que tengo, ¿no? Pero me gustaría, hermanos, si a ustedes les parece, total, está todo bien, solamente podemos mejorar un poquito este aspecto cuando veamos un poquito este tema. Hermanos, la recepción del Espíritu Santo también tiene 4 puntos vitales, por lo menos. Así como hay 4 puntos para estudiar la Biblia todos los días, en forma individual, guiados por el Espíritu, si no, no podemos entender, no sirve de nada. Y con fe para vivir lo que el Espíritu me enseñó. Bueno, la primera condición para recibir el Espíritu Santo está en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y que eso es el único que hay que agregar ahí en la hojita, cuando dice cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo. La pregunta 7. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Y ahí nos lleva a Hechos, un hermoso texto, pero fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4 y versículo 4. Santiago, después de las cartas atribuidas a Pablo, nos encontramos con Santiago 4:4. Y dice así: Santiago es un autor de los primeros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero habla muy temprano a la iglesia, y ya muy temprano a la iglesia primitiva ya había mundanalidad. ¿Habrá mundanalidad ahora en nuestra vida si no nos ponemos atentos al Espíritu de Dios? Lamentablemente sí. Pero el apóstol Pablo le dice lo siguiente a esa iglesia de poco tiempo, de pocas décadas.
Santiago 4:4. Adúlteros. Otra Biblia dice, oh personas adúlteras, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y ahora nadie está obligado, todos estamos invitados, pero Dios no nos obliga. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo tiene capacidad de elegir, libre albedrío. Cualquiera que decida ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Toma la decisión que quieras, pero no se puede estar en las dos aguas. O vamos en el angosto o vamos en el ancho. Y entonces dice después, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, sin razón, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes les anhela celosamente? Cuando el Espíritu Santo ve que uno de nosotros, que Carlos se va para el camino ancho, el Espíritu Santo me anhela celosamente que venga el camino angosto. ¿Se dan cuenta? Ese celo, el celo de Dios, no es el celo humano, es ese anhelo ferviente que Dios tiene de que nos salvemos. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, pero ahora dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? ¿A quién? Y da gracia lo que estamos estudiando en esta semana, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, lo que estamos estudiando, la Iglesia de Dios en el mundo, en esta semana. De paso, Filipenses y Colosenses hace 31 años y medio que no lo estudiamos. Tengo el folleto de 31 años y medio atrás todavía, ¿no? Pero como iglesia, Filipenses y Colosenses, muchas veces en la lección, ¿no? Pero así como tal, así que habría que leerlo con mucha detención porque es dos cartas maravillosas. Muy bien, entonces, hermanos, aquí está el primer paso. El primer paso para recibir el Espíritu Santo es la humildad. ¿Lo repetimos todos juntos? La humildad. Segundo paso, acá nomás. Y entonces dice así, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid, y ahora no dice el mundo, ahora dice el príncipe de este mundo, resistid al enemigo. ¿Y qué va a pasar cuando yo esté entregado a Dios? ¿Qué va a hacer el enemigo? Se escapa de nosotros y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos. Y ustedes que andan en doble mano, doble camino, un poco por el ancho y un poco por el angosto, decídanse, purifiquen sus mentes y decidan por el camino angosto. Entonces, hermano, acá tenemos dos pasos. Vamos bien, en el tiempo vamos bien. Primer paso es la humildad. Segundo paso, no usamos mucho la palabra someterse a Dios. Esa persona está sometida a su esposo, a su esposa. No, está entregada. Nosotros decimos, fulano de tal se sometió a Dios. Decimos, fulano de tal se entregó a Dios. ¿No decimos así? Bueno, usemos esta terminología. Segundo paso es la entrega. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó plenamente para nosotros. Toda la eternidad vamos a estudiar el milagro de la encarnación. Sí. Entonces, primer paso es la humildad y el segundo paso es la entrega. ¿Lo repetimos? La entrega. Humildad y entrega. Y ahora sí, no hay problema. Cuando buscamos el versículo que está acá, de Hechos 5:32,
el apóstol Pedro dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que el Dios ha dado ¿a quién? A los que le obedecen. Muy bien. Y entonces, acá muchos ponen como condición la obediencia. No se puede obedecer, porque separado de Jesús no podemos hacer nada. Para poder llegar a obedecer tenemos que entregarnos a Dios, pero para entregarse a Dios hay que pulverizar el yo. El pastor que me presentó a Cristo, no el que me dio los estudios bíblicos, ese fue más largo, pero el pastor que me presentó a Cristo estando estudiando teología, me dijo una vez, ahí cerca de lo que era la biblioteca antes, Carlos, el secreto del cristianismo es pulverizar el yo. Y me lo repitió, pulverizar el yo. Entonces, para uno poder ser entregado, tiene que pulverizar el yo, desarraigar el yo de nuestra vida. Poder decir como Pablo, ya no vive él, vive Cristo en él. Entonces, primer paso, humildad, entrega y como fruto de la entrega, porque si separado de Jesús, nada bueno podemos hacer. Entonces, como fruto de la entrega, llevaréis mucho fruto, dice Jesús. Viene la obediencia, pero no empecemos por acá, porque puede tener un tinte de legalismo. Humildad, entrega y como fruto la obediencia. Y entonces ahora viene el cuarto paso. Mire, vamos a llegar bien vamos a llegar. El cuarto paso. ¿Cuál será el cuarto paso? Humildad, entrega y obediencia. ¿Qué pasa, hermanos, si no podemos hacer estos tres pasos? De humildad, entrega y obediencia. Con respecto a la humildad, a lo largo del ministerio uno puede aprender, tiene que aprender. Pero mis mejores maestros, con todo respeto, ¿no? Fue un tal, primero que nada, haciendo la campaña evangélica, siendo estudiante, fue una chica, Silvia Moyano, casada con un pastor Trejo, que era Rafaela se la dividió como si fuera una gran pizza en porciones, y a cada uno de los instructores nos tocó una porción. Pero a mí me tocó una porción pareja con Silvia. Entonces íbamos juntos hasta donde nos dividíamos. Y llegamos a un arreglo. Si en mi porción había una dama sola, Silvia pasaba a mi territorio para el estudio bíblico. Y si ella tenía un hombre solo, yo pasaba al territorio de ella. Pero le digo, Silvia, me falta, yo estaba estudiando todavía en teología, ¿no? Todavía tenía muy poco tiempo de bautizado, en realidad. Digo, Silvia, yo no encajo el plan de salvación con esta hojita, el camino de la vida, no era la fe de Jesús. No encajo el plan de salvación. No, me dijo ella. El plan de salvación yo lo presento así, así, así. Hasta hoy estoy dando el estudio bíblico que Dios, a través del Espíritu Santo, me dio a través de esa humilde Silvia. Pero después ya en el ministerio, en Rosario, hay un muchacho que me enteré que no sabía leer y escribir hasta que se puso a estudiar la Biblia. Pasó así, era albanil, trabajaba en la iglesia de Rosario Sur, y una oportunidad le dije, mirá, te dejo anotado todo el material que van a traer, controlalo, tantas bolsas, tanto esto, tanto lo otro. Y me dijo, no me escribas así porque yo no entiendo esa letra. ¿Cómo no entendés, Julián, esa letra? Como diciendo, tan mal escribo. No, dice, yo la única letra que entiendo es la de la Biblia. Y ahí me contó su testimonio. Él había iniciado la lectura, saber leer, a través de la Biblia.
Ese era Julián Rodríguez. En un momento dado fuimos juntos a dar una serie de estudios porque ya me iba a trasladar. Y antes de irme, ya al final, volvimos a repasar esos estudios bíblicos. Y él me dijo, ¿vos cómo das este tema? Así, así, así. Mira, yo lo doy así, así, así. Así, así, así es como todavía lo estoy dando. Y el último que les conté, ¿se acuerda cuando dijimos unidad de pensamiento? Un muchacho que se dedicaba a recolectar, a comprar desechos, cartón, vidrio, metales. Fue ese muchacho justamente en esta lección de escuela sabática que me dijo Miguel Ángel, yo no lo entiendo así. Bueno, dije yo, no digo que fui soberbio, pero creía que leyendo la unidad de pensamiento iba a llegar a la conclusión que yo le daba. Leímos la unidad de pensamiento y le dije, Miguel Ángel, el Señor te usó para aprender una gran verdad. Y todavía estoy usando esa gran verdad que me enseñó. ¿Qué hay de común denominador con los que me enseñaron la palabra de Dios? Humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero acá está la cuestión. Hermanos, si no podemos ser humildes y por lo tanto no hemos entregado nuestra vida a Dios, o la hemos entregado, pero en cierta situación la humildad no alcanzó, la soberbia, el yo surgió. Si no podemos ser humildes, entregados a Dios y por lo tanto podemos obedecer, pero no es el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Desanimarnos, como dicen muchos? No, la religión no es para mí, No, porque yo no puedo cumplir. Nadie puede. Separado de Jesús, nada bueno. Nadie. ¿Cuál es el cuarto paso? A ver, allá ve uno que te hizo el estudio. ¿Cuál es el cuarto paso? Allá ve otro. Allá otro, que por lo menos hicimos juntos el estudio. ¿Cuál es? Oración. Vamos a buscarlo. Lucas, capítulo 11. Ese está acá, Acá al final está, si ustedes ven la hojita, 11:13. Solamente podemos agregar algunos versículos nomás, pero si quieren, ya está, con eso es suficiente. Lucas, capítulo 11. Y acá llegamos, hermanos, al meollo de la vida del cristiano. No es solamente estudiar la Biblia, sino tener también una vida de oración. Y entonces leemos en Lucas 11:11. ¿Vieron que en Lucas 11:11 hay una sangría? Entra un poquito el versículo. Ahí empieza una porción, ¿se acuerdan? La unidad de pensamiento tiene porciones. Lo ideal en todos los versículos que hagamos del estudio de la Biblia, usemos la porción. Son 2 minutos más. Usemos la porción. Y acá dice así la porción. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Ninguno. O si le pide un pescado en lugar de pescado, le va a dar una serpiente, ni hablar. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y ahora viene el versículo que tenemos en la fe de Jesús. Bueno, ustedes son malos y dan lo mejor que pueden a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, dará el Espíritu Santo a quién? Pero al leer la porción nos enseña esto. Cuando un hijo pide pan, cuando tiene hambre y no lo puede alcanzar el alimento. Tiene hambre pero no lo puede alcanzar, porque tengo hambre. Una vez encontramos al nieto trepado allá arriba buscando las galletitas. Lo alcanzó, no se lo pidió a nadie. ¿Hasta ahí entendemos? Hasta ahí lo entendemos. Muy bien, pero
Hermano, nosotros pedimos, el niño pide, cuando dice, papá, tengo hambre. ¿Y qué hace el padre por más malos que seamos? Va a hacer cualquier cosa para darle un pedazo de pan. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo? Pero agreguen esta palabrita, pedirlo con necesidad, no bla, 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 bla. Pedirlo con necesidad. No una oración de decir, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. ¿Qué necesidad tiene? ¿Y qué dijo Jesús en esa oportunidad? Cuando aquel hombre dijo, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Y vino otro ahí, un pecador declarado, y se golpea el pecho, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. No soy digno de levantar los ojos al cielo. ¿Y qué dijo Jesús? Ese último salió justificado de la iglesia. Porque el orgulloso será destruido. Como dice ¿recuerdan cómo dice? Porque el que se desobedece, el que se exalta será humillado, y el que se humilla, como ese pecador declarado, con necesidad, vení a mi vida, Señor, porque te necesito, va a salir justificado. ¿Entendimos este punto? Hermano, esto es para hablar mucho más, pero básicamente vamos a repasar los 4 puntos. Primero que nada, no se acuerdan. Humildad. Segundo paso, entrega. Y esa humildad que nos lleva a entregar a Dios, ¿qué va a dar como fruto? Obediencia. Vivir como Dios quiere. Humildad, entrega, obediencia como fruto, no obras humanas. Pero como no podemos, el 4º paso es atención, orar con necesidad. No repetir como loro, ponernos ante la presencia de Dios y decir, Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias por el perdón, pero quiero pedirte que cambies mi vida. ¿Entendemos esto? Este es el secreto del cristianismo. Orar con necesidad a Dios para que haga la obra en nosotros. Y con respecto a esto de orar con necesidad, hermanos, la oración viene ahora, ¿no? ¿Saben que el tema de la oración es muy parecido al estudio de la Biblia? ¿Cómo era el estudio de la Biblia? Todos los días. Y como dice Jesús, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. O sea que todos los días hay que pedir por lo temporal y lo eterno. Todos los días. Todos los días en forma individual. ¿Qué dijo Jesús? Entra en tu pieza. Cierra la puerta. ¿Qué está hablando? ¿De la oración colectiva que es muy buena? No, de la oración individual. Bien entendido, los mismos pasos del estudio de la Biblia tenemos que hacer en la oración. ¿Está bien hasta ahí? Pero ahora fíjense, orar con necesidad. Mire, hermano, Carlos, poné en práctica eso. Hermanos, pongamos en práctica esto. Miren lo que dice algunas declaraciones del don profético. Dice, vi cómo puede obtenerse esa gracia. Vayan a vuestra cámara, a vuestra pieza. Allí a solas, suplicad a Dios. Y está el versículo de Salmo 51:10, ¿se acuerdan? Crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entonces después dice, tened fervor y sinceridad. ¿Qué significa esto? Dios la sabe toda. Seamos sinceros con Dios, pero ahí no es el punto. Pero habéis de hacer un esfuerzo. Atención. Cómo hubiera gustado esto que lo lean ahí, ¿no? Pero bueno. No abandonéis vuestra oración hasta que os sintáis fuertes en Dios. No abandonemos la oración hasta sentir que Dios me dio la victoria.
Es muy largo contar, pero en un distrito, 2 matrimonios, si ustedes supieran la cuestión de cada uno, dirán, pero este tenía muchas más facilidades, porque era un anciano de iglesia, porque esto, porque el otro. 2 matrimonios con el mismo problema de crisis matrimonial, de crisis de pareja. El uno no lo puso en práctica en ese entonces. Ese hogar se quebró. El otro, que si ustedes supieran la situación, dirá, esto es más justificable. Nada justifica el pecado, perdón, ¿no? Pero nada justifica el pecado. Pero esa otra persona se lo contó a Dios, se lo contó a su esposa, amigos, y juntos se pusieron a orar. Y orar, él se puso a orar hasta que sintió que Dios le dio la fortaleza. ¿Entienden el secreto del cristianismo? Humildad, no soy humilde. Entrega, no estoy totalmente entregado. A no desanimarse. Oremos con necesidad para que la relación con Dios sea auténtica. Y acá dice, no abandonéis la oración hasta que os sintáis fuertes en Dios. Otra declaración, permaneced delante de Dios hasta que se enciendan en ustedes anhelos indecibles de salvación. Padre, si sigo así, estoy perdido. Orar, Padre, hazme humilde, entregado, ¿se entiende? Muy bien, entonces dice, permaneced delante de Dios hasta que se enciendan ustedes anhelos indecibles de salvación y obtengáis la dulce evidencia de que ese pecado está perdonado. ¿Por qué está perdonado? Porque hubo un auténtico arrepentimiento y un arrepentimiento es un cambio. Hermanos, que Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo sea una tremenda necesidad cada día que el Señor nos regale.